Con alegría recibí la noticia de ser orador de orden en esta sesión solemne en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. Cuando preparaba esta meditación, buscaba un título para la misma y le puse la obra redentora. Durante todos estos días hemos estado escuchando sobre Nuestra Señora de las Mercedes en las novenas y en la celebración de esta mañana. Pero hay un personaje muy importante en la obra redentora mercedaria que a veces pasa desapercibido, y es Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced. Han pasado 8 siglos de existencia y el imaginario mercedario se ha llenado de virtudes heroicas a través de los siglos. Frailes, monjas, religiosos y laicos han seguido las huellas de Jesús. Así pues, se convirtieron en verdaderos servidores de la libertad. El hermoso proyecto eclesial de Nolasco, inspirado en Cristo Redentor, quizás inimaginable al inicio, quizás inimaginable también hoy, tuvo la capacidad de ver el sufrimiento de los marginados. Por ello, supo releer la historia de la salvación. De esa manera, se inició la obra liberadora de María, cuyo acento fue visitar y liberar a los cautivos, poniendo en práctica las obras de misericordia, de espiritualidad, el acompañamiento a personas con problemas de trata humana, entre otras. Es decir, un sinfín de iniciativas por los cautivos y necesitados de nuestro pueblo. Hablar de María de las Mercedes es sin duda mostrar la obra redentora en la tierra de Pedro Nolasco, un mercader de libertad. Después de esa triple aparición que presenta la tradición mercedaria de la Virgen María, 10 días antes de la fundación de la Orden, la noche del 1 de agosto de 1218. Cuenta la tradición, cito: la Virgen se aparece a 3 caballeros, a Pedro Nolasco, al rey Jaime I el Conquistador de Aragón y a San Raimundo de Peñafort, quedando fundada la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, más conocida como la Orden de la Merced. Fin de la cita. El rey Jaime I de Aragón regala a esta orden las insignias propias de su reino: la cruz blanca plata, símbolo de inocencia y pureza sobre un fondo rojo sangre; la cruz de la Catedral de Barcelona, que el obispo de entonces, Berenguer de Paúl, regala a la orden como expresión de su apoyo; las 4 barras rojas, sangre símbolo de amor y caridad, y amarillo oro, símbolo de benignidad y nobleza. Las barras son de la corona de Aragón que el rey Jaime I regala a la orden como expresión de apoyo a la obra redentora. Un mercader de libertad, como lo llamaría Alessandro Prosanto en su publicación de 1988. Pedro Nolasco nació por los años de 1180 a 1182 en Mas de Santas Puelas, en el condado de Tolosa, sur de Francia. Proveniente de una familia de mercaderes, quedó huérfano a temprana edad y, llevado por compasión hacia los cautivos, se dedicó a la tarea de la redención, es decir, siguió siendo mercader. Ya no compraba mercaderías,
sino que se dedicó a comprar seres humanos. Para comprender la figura y la obra de Pedro Nolasco, hay que tener en cuenta lo que era la circunstancia medieval de la cautividad y los cautivos del siglo XIII. El cautivo pertenecía a su dueño, no era considerado como persona, sino como un objeto o un animal con el que se negociaba o se usufructaba de su trabajo. Habían mercados en las ciudades a donde acudían los negociantes de cautivos, o para comprar o para venderlos, poniendo en práctica un negocio inhumano y bárbaro. Un cautivo valía de acuerdo a su edad y sus cualidades físicas. Cuando el cautivo tenía importancia política, social o religiosa, se subía el precio en favor de su poseedor. A eso se agregaba el odio mahometano hacia el cristiano por causa de su fe, preocupaciones por hacerle apostatar de la misma a cambio de aminorar sus padecimientos. Entonces, la obra inspirada por María de la Merced mediante San Pedro Nolasco y sus hijos consistía en recoger grandes sumas de dinero y pasar a tierra de moros con los peligros y dificultades propios del tiempo, buscar las plazas de cautivos y comprarlos para llevarlos a tierras cristianas y devolverlos a sus hogares. Hay que considerar el dolor de la familia que tenían cautivos a sus seres queridos y la alegría de las mismas al retorno de sus familiares. Por eso, Pedro Nolasco, padre de los redentores de los cautivos, es un signo de misericordia en la Iglesia de este tiempo. Después de una vejez de serena tranquilidad, ya que toda su vida se había convertido en un intenso acto de amor a Dios y a los cautivos, entregó su alma a Dios el 6 de mayo de 1245 en la ciudad de Barcelona. Pedro Nolasco grabó en su orden una profunda devoción a María de las Mercedes, un amor total a Dios y al prójimo, hasta el extremo de estar dispuesto a dar la vida por los cautivos, como Jesucristo lo dio por nosotros. Su culto en la Iglesia Universal se da el 12 de junio de 1664. La espiritualidad mercedaria. El Papa Francisco, en el encuentro por el Jubileo Mercedario con ocasión del 8º centenario de la Orden, dijo, cito: «No dejen de proclamar el año de la gracia del Señor a todos aquellos a los que son enviados, a los perseguidos por causa de su fe y a los privados de libertad, a las víctimas de la trata y a los jóvenes de sus escuelas, a los que atienden en su obra de misericordia y a los fieles de las parroquias y las misiones que les han sido encomendadas por la Iglesia». Fin de la cita. La espiritualidad mercedaria nace en la intercesión de dos experiencias fundamentales: el asombro ante el amor del Padre que me ha liberado por su Hijo, y el dolor interior ante el sufrimiento del hermano que continúa viviendo en opresión y miseria. Alguno descubre primero la ternura y cuidado de Dios en los momentos difíciles. Otro va aprendiendo en actividades de voluntariado que hay mucho más gozo en dar que en recibir. Pero es la interacción entre estas dos experiencias la que produce una nueva realidad, la solidaridad redentora. Este fue el camino de Pedro Nolasco, que marcó María de las Mercedes. Entre los mercados de cautivos de las tierras musulmanas y los templos de su patria, donde buscarían consuelo y luz. Esta luz, que ha brillado en las tinieblas, se experimenta de manera nueva
cuando uno tiende la mano al hermano que está en cautividad. Dos preciosas cartas de Jaime II nos informan de que algunos laicos de nuestra tierra, por amor de Jesucristo, comenzaron vendiendo poco a poco sus bienes y gastándolos en redimir a los hermanos cristianos por la cautividad. Pedro Nolasco y los suyos se comprometieron, por tanto, sin ninguna estructura detrás, probablemente sin mucho análisis teológico y sin saber en qué pararía aquello. Simplemente pusieron mano a la obra y empezaron a redimir cristianos cautivos, porque la espiritualidad mercedaria crece y arraiga allá donde hay un compromiso real y eficaz. En el caso de los cautivos, el camino mercedario se centra en 4 acciones principales. La primera es la apertura o encuentro de los creyentes con los cautivos que sufren mediante el testimonio y la predicación que llevaba a la recolección de limosnas. Segundo, la acción es la visita, pues Dios ha visitado y redimido a su pueblo, y así debe hacer los redentores, acercándose al que sufre para llevar alimento, consuelo y esperanza. La tercera es la redención o liberación negociada de los cautivos, con el compromiso de darlo todo hasta la propia vida, si fuera menester, como Cristo la dio por nosotros, con tal de liberar a los hermanos cuya fe pudiera flaquear. Y finalmente, la familia mercedaria se preocupa de reintegrar, es decir, cuidar y proveer al hermano liberado para que pudiera reintegrarse en su familia y a su pueblo. Así hicieron aquellos primeros redentores, solamente con la mirada del cautivo delante y la presencia confiada de María al lado. Ella es el tercer elemento de la espiritualidad mercedaria, la que impulsó a aquellos jóvenes impulsivos y devotos a comprometerse en un proyecto que requería prudencia, planificación, coordinación y una férrea disciplina. María, madre de los cautivos de las Mercedes, fue la que transformó a aquella ONG incipiente de compromiso laical entusiasta en una familia de redentores con un carisma y espiritualidad que han enriquecido los siglos. Es así como la obra redentora del mercader escogido por María se sigue extendiendo por todo el mundo, por medio del servicio en los colegios, barriadas, fronteras, cárceles, centros de rehabilitación, parroquias, comunidades y lugares de misión, donde se presente cualquier indicio de cautividad humana o espiritual. SEA es una comunidad mercedaria por esencia, ya que está bajo el patrocinio de Nuestra Madre de las Mercedes. Debe ser una iglesia en salida y sinodalidad, como nos ha invitado el Papa Francisco. Rompan las cadenas que puedan atarle a los bienes materiales y sean hombres libres para poder liberar al cautivo de este tiempo. Que San Pedro Nolasco guíe espiritualmente esta comunidad mercedaria y a ejemplo suyo sepan confiar sus vidas a la merced de María. Gracias.